Quiero. Aleluya. Bendiciones. Pueden sentarse, por favor. Qué bendición estar aquí en esta casa donde ustedes, como nosotros, donde nos corresponde, expresamos nuestro amor al Señor, nuestra necesidad de Él. Por Él somos, por Él andamos, por Él nos movemos. Él nos da vida, respiración y todas las cosas. Nos alegra verle, a ver a este siervo, su familia, ver al apóstol Quiñones, su esposa, la pastora y los hermanos Sánchez, familia, estos siervos, qué bendición. Siempre que viajamos y vemos los rostros de los santos, yo me digo, estoy pagado nada más con ver. Y luego el Señor es tan bueno que nos bendice tanto. Desconozco exactamente los tiempos que vamos a usar, pero ustedes acá empiezan tarde en comparación con otros lugares. Ya a las 6, 7 de la tarde. Así que se pone uno medio inquieto, no los estaré desvelando. O es la costumbre. Los temas que se han dispuesto para estos días son sobre la familia. Algo sumamente importante, poderosamente valioso. Si me aguantan cuando menos 50 minutos, quisiera ir con ustedes a considerar algo tan valioso como es la familia. Y la verdad, que yo una pequeña notita aquí escrito sobre la tendencia natural de nosotros los seres humanos. Las personas o las cosas las tratamos desde el punto de vista que las vemos, desde el punto de vista que las valoramos. Y cabría preguntarnos, ¿cómo es que vemos el matrimonio? No solo nosotros, la sociedad en la que vivimos y el mundo mismo. Cómo no solamente lo vemos el matrimonio y la familia, sino la verdad es cómo debiera ser visto. Y vamos a entrar a alguna serie de cosas. Y ¿por qué no partimos de Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31? Ya que han llegado quizá todos los que van a estar, agradezco a Dios también por mi esposa que me acompaña. Yo creo que mañana, si Dios quiere, me va a ayudar a compartir bien como su experiencia de abuela, madre, pastora, y muchos años juntos viajando. Agradezco a Dios por ella. Tenemos 45 años juntos. Amamos más que nunca. Este pasaje de Hechos 10, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta o de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Creo que con este pasaje vamos a introducirnos a algunas reflexiones y quiero poner aquí el tiempo para no pasarme, porque a veces hay peligro cuando agarramos el micrófono.
Y no quiero ser injusto, quiero que regresen mañana, porque todo va a ser una secuencia de algo tan importante. Uso este pasaje porque durante estos temas vamos a estar mirando algunas cosas que nos van a abrir los ojos, pero también van a causar algunas punzadas en el corazón por los desaciertos que en nuestro pasado hemos cometido y que tal vez en nuestro presente seguimos martillándolas y estamos conscientes que son cosas que no deben ser. Pero sobre todo aquellas cosas que hicimos en nuestra ignorancia, en nuestra impotencia, en circunstancias que no favorecieron nuestra vida. El apóstol Pablo dice aquí: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Las versiones antiguas, en lugar de decir Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, usa el término disimulado. ¿Usted conoce esa palabra? ¿La ha usado alguna vez? Cuando le decimos a alguien: no te hagas el disimulado, la disimulada, ¿sí? No te hagas el que no te das cuenta, el que no ves. A Dios se hace el disimulado, se hace el que no parece saberlo, no estar consciente. Es lo que realmente Dios hace, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, cometiendo errores el ser humano por su ignorancia, y de repente llega el conocimiento de la verdad y la abraza, la acoge, la aplica, la trae a su vida y se duele de haber cometido aquellas cosas habiéndolas hecho en su ignorancia. Esto es tan interesante. Por allá en el capítulo 3 de los Hechos, Pedro le dice a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Imagínense, meterles la espada de esa manera a Pedro, a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Luego dice: pero sé que por ignorancia lo han hecho. Y los provoca al arrepentimiento, los provoca a una esperanza gloriosa a pesar de lo que han hecho. Y el Espíritu de Dios nos lleva a iniciar esto de esta manera, porque repito, durante estos 3 días vamos a ver cosas que, Dios mío, no estaba consciente de esto, y nos van a punzar, nos van a doler, y posiblemente hasta en un momento como querer confundir, pero la confusión no podrá ser, porque ante la revelación y la verdad no debe quedar confusión, sino claridad de las cosas. Y debido a lo siguiente, quiero que aquí en el aire, si tuviera un pizarrón, lo pudiera explicar mejor. Nosotros reconocemos el gobierno humano, esta ciudad, este estado donde ustedes viven, está organizado civil y socialmente. Hay un gobierno y todos lo reconocemos, lo respetamos y nos sometemos, pagamos los impuestos y nos sometemos a las leyes que emanan para que este gobierno sea posible. Pero la verdad es que no puede haber gobierno sin un fundamento que lo sostenga. Y lo que sostiene un gobierno es la sociedad. La sociedad es la base, el fundamento de ese gobierno. Pero tampoco puede haber sociedad si no hay familias. Las familias
son la base, el fundamento de la sociedad. Pero tampoco puede haber sociedad sin familia y no puede haber familias sin matrimonio. El matrimonio es el fundamento de la familia es el fundamento de la sociedad y la sociedad es el fundamento del gobierno. Qué importante es el matrimonio. Pero la pregunta sería enseguida, si el matrimonio es el fundamento de la familia, de tal forma que no hay familia si no hay matrimonio, y la familia es el fundamento de la sociedad, de tal forma que no hay sociedad si no hay familia, y la sociedad es el fundamento del gobierno, la pregunta sería, ¿y cuál es el fundamento del matrimonio? ¿Lo vamos a dejar sin fundamento? Siendo el fundamento, si el matrimonio sostiene todo esto, la familia, la sociedad y el gobierno, y no le vamos a poner fundamento, lo vamos a dejar en el aire. Si no le ponemos fundamento al matrimonio, entonces lo dejamos colgado, lo dejamos en el aire. Y todo esto se viene abajo. De tal grado o de tal manera que si el gobierno anda mal, es porque la sociedad anda mal. Y si la sociedad anda mal, es porque las familias andamos mal. Y si las familias andamos mal, es porque los matrimonios andamos mal. ¿Y por qué andaremos mal los matrimonios? Muchas son las razones y vamos a hablar un poco en estos días sobre eso. Creo que el primer punto para un matrimonio es que debe tener fundamento. ¿Y cuál debe ser el fundamento de todo matrimonio? La respuesta es muy sencilla y lo que pasa es que no la hemos concientizado. Hay un versículo que todo cristiano conoce, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, y es Jesucristo. Pero alguien dice, ay, eso es hablar solo en términos religiosos. Jesucristo sabemos todos que es el fundamento de la iglesia, pero no del matrimonio. Y es ahí donde Satanás está muy interesado en limitar nuestro conocimiento y cegar en nosotros la realidad, la verdad de las cosas, con el afán de destruirnos. Si admitimos que Jesucristo es el fundamento, nadie puede poner otro fundamento, y Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Veamos la iglesia. La palabra iglesia, que figura 114 veces en el Nuevo Testamento y que está en dos sentidos la palabra iglesia en la Biblia. Cuando Jesús la menciona en Mateo 16:18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando de la iglesia en un sentido universal. Y podemos acomodar a Jesucristo como el fundamento de la iglesia universal. Pero en Mateo 18:17 dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve con tu hermano. Si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Y ese versículo menciona dos veces la palabra iglesia, el verso 17 del capítulo 18. Y ahí la palabra iglesia tiene un sentido distinto al de Mateo 16:18. En Mateo 16:18 refiere a la iglesia universal del Señor, pero en Mateo 18:17 refiere a la iglesia local, a una iglesia local. Por ejemplo, ustedes aquí son miembros de una iglesia local. Nosotros
somos miembros, mi esposa y yo, de una iglesia local diferente en El Paso. El apóstol Quiñones y quienes le acompañan son miembros de una iglesia local donde ellos están. Y todo ese conjunto de iglesias locales conforman la Iglesia Universal del Señor, aunado a todos los que ya murieron en Cristo y los que han de creer en Cristo. Esos son la Iglesia Universal. Ahora, yo no puedo ser miembro de la Iglesia Universal del Señor si no soy miembro de una iglesia local. Así que los que les dice usted, ¿y de dónde eres miembro? De ningún lado, y voy a todas. Sí. Cuánta ignorancia, ¿no? Y lo mismo le dice, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. Y ellos presumen de espirituales y no saben lo que están diciendo. Bien. Bien. Aplicando entonces a una iglesia local. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a los corintios en el capítulo 12, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que ellos son el cuerpo de Cristo. Pero lo cierto es que Corinto es una ciudad, así se llama hasta hoy en día, es un puerto en el sur de Grecia. Y ahí está una iglesia local. Y a esa iglesia local Pablo les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, lo que significa que una iglesia local que tiene los principios bíblicos del Señor, representativamente es el cuerpo de Cristo en esa localidad. Y si Jesucristo es el fundamento de la iglesia, yo le pregunto, ¿de qué se compone una iglesia local? De familias. De familias. ¿Y qué constituyen las familias? Los matrimonios. Entonces, si Jesucristo es el fundamento de la iglesia, pues es el fundamento de las familias que constituyen las iglesias. Es el fundamento de los matrimonios que hacen posible las familias. Entonces el matrimonio, si lo vemos que no es un asunto de dos, es un asunto de tres. Jesucristo tiene que estar presente como fundamento. Y si hemos de poner a Jesucristo como fundamento del matrimonio, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es poner a Jesucristo como fundamento del matrimonio? Primero, eso quiere decir que el matrimonio lo hemos de mirar como Jesucristo lo miró, lo mira y lo dijo. Segundo, el matrimonio lo debemos de conducir de la manera que Jesucristo y su palabra lo estableció. ¿Y cómo entonces deberá ser un matrimonio? ¿Deberá ser una simple unión libre, donde no haya casamiento, donde no haya responsabilidades y compromisos? ¿Será eso lo que conviene realmente a una familia sana y a una sociedad que desea vivir ordenadamente? Que un matrimonio sea una simple unión libre. No creo que es eso lo apropiado y lo correcto. Tristemente, las estadísticas enseñan que en este país ya andamos entre el 50 y 50%. Hay un promedio de un 50% de parejas que están en unión libre en este país y que no han legitimado ni civilmente su matrimonio. ¿Cómo debe ser un matrimonio? ¿Deberá ser entre homosexuales o lesbianas? ¿Es eso correcto?
No es eso lo escritural. Varón y hembra los hizo. ¿Deberemos ver acaso el matrimonio desde su posición correcta o solo como un simple contrato civil para tener solo un orden social? Si le preguntamos a un juez civil y que no conozca de Dios y de la palabra de Dios, él solo va a mirar el matrimonio así. El matrimonio es un contrato civil y nada más, para un orden social y punto. Y el mirar el matrimonio de esta manera, una unión, la libertad de la pareja, sean homosexuales o lesbianas, sea hombre y mujer, pero no tienen que tomar mayores responsabilidades y compromisos ni siquiera bajo un contrato civil. Miren, algo que todavía no se divulga del todo, pero ya empezó a declararse, es el hecho de que están mirando la posibilidad que el matrimonio se lleve a cabo bajo contrato anual. Ya no un pacto para toda la vida, un contrato anual donde cuando llega el año están en libertad si quieren renovar el contrato para otro año. Se está ya trabajando sobre eso. O sea, el mundo está yéndose de pique a una Sodoma y Gomorra. Ahora, deberemos ver el matrimonio, creo que desde su posición correcta. Y la posición correcta es que el matrimonio va más allá de una unión de una pareja de varón y hembra. Va más allá de un contrato civil ante la ley. El matrimonio es una institución divina. Fue Dios quien lo instituyó. Es la primera institución en la historia humana, la más antigua de todas. Fue Dios de manera directa quien la estableció. Entonces, para los que decimos ser cristianos, ¿qué es lo que el Señor Jesús y los apóstoles enseñaron respecto al matrimonio? Los que traen su Biblia pueden abrirla y vamos a entrar a Mateo 19, 1 al 12. Pónganse listos, voy a aclarar algunas cosas que inclusive tristemente los mismos traductores, revisionistas de la Biblia, mis respetos para ello, pero pues no pasan de ser también gente que profesan un cristianismo dentro de tal o cual organización religiosa, sin la revelación clara de la palabra de Dios, y con un término que cambien o una nota de margen equivocada, algunos se van en ese desvío sin tener la revelación del Señor. Mateo 19, 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, diga conmigo los fariseos. Los fariseos sabemos que era un grupo religioso de la época del Señor Jesús, muy celadores o muy celosos de la ley. Pero solo tenían letras, no la revelación. Rechazaron a Jesús como el Mesías y jugaban con las letras, con la ley de Moisés. Y no, en ese jueguito religioso, más bien a veces no acertaban con sus formas de interpretar la ley.
Así que los fariseos vienen a Jesús y sigue diciendo el verso 3, tentándole y diciéndole. Ya con esa declaración no fueron ante Jesús con una actitud correcta, fueron con una actitud incorrecta, en una forma equivocada, y eso ya da legalidad a una influencia espiritual maligna. Y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciar a su mujer por cualquier causa? La palabra repudiar, apolúo en el griego, significa soltar completamente, divorciarla. Es lícito divorciar a la esposa, a la mujer, por cualquier causa. Esto es lo que están manejando los gobiernos, las leyes, las sociedades hoy, tristemente. Cualquier causa puede ser la razón y vámonos. Y se va con otro galán y le resulta galón y le va un poquito peor, porque las estadísticas han mostrado que un segundo, tercer matrimonio, con estas ligerezas que se hacen a veces, y resulta más difícil. Verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Quiero que note que la respuesta del Señor Jesús, dado que la pregunta se relaciona con el matrimonio, la respuesta el Señor la hace en base al principio, cuando el matrimonio fue instituido. Y los principios están en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y que la palabra Génesis es una palabra de origen griego que significa eso, precisamente principios. Entonces le preguntan a Jesús del matrimonio y la respuesta la da en base al principio del matrimonio. Y dijo, verso 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que sucedió en el principio es lo que el Señor Jesús refiere. Y lo que el Señor Jesús está respondiendo, señores fariseos, fue Dios quien instituyó el matrimonio y fue Dios quien estableció las reglas del matrimonio para la felicidad de la pareja y de la familia. Y la respuesta que Jesús da es yéndose al principio. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién estableció las reglas del matrimonio? Dios. ¿Hasta cuándo debe ser el matrimonio? El texto dice, no lo separe el hombre. Esto es, hasta la muerte, señores, es el matrimonio. Los fariseos se quedaron tambaleando. Pero veamos que Jesús cita dos versículos, Génesis 2, 24 y 25. ¿Por qué no los vemos para ver 5 principios que hay aquí sobre el matrimonio, según Dios? Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este versículo, Dios establece la libertad y el derecho al hombre y la mujer cuando han llegado a determinada edad, en el tiempo y en la forma apropiada, tienen la libertad y el derecho a constituir la vida matrimonial y con ello establecer los cimientos para una nueva familia. Esto conlleva que el hombre va a actuar y la mujer
de manera responsable ante algo tan serio como es el matrimonio, una institución divina, y que irá a Él en el tiempo y en la forma apropiados. Dios nos deja en libertad de administrar eso, dando por hecho que lo vamos a hacer responsable. Cuando dice, dejará a su padre y a su madre, aquí implica una separación. Hay una implicación de madurez física y emocional que le permite al hombre y a la mujer tomar sus propias decisiones y asumir sus responsabilidades. Dejará a su padre y a su madre. Miren, solo Dios pudo haber designado que en determinado momento, cuando un hombre y una mujer, es el plan de Dios que se fusionen para crear una nueva identidad, y con ese relampagueo de ojos como si fuera un cambio de luces, no, nos flechamos, nos atraemos, tomamos un atrevimiento tan grande, pero tan grande. ¿Por qué? Oiga, porque yo estoy con papá y con mamá en el hogar, con mis hermanos, mis hermanas, mi familia. El hogar paterno, materno, donde yo nací, donde yo fui criado. Mis seres más queridos, que son los que he vivido con ellos bajo el amparo toda la vida. Y de repente aparece una persona extraña que ni conocía. Y ahí voy. ¿Cómo es que me hago tan atrevido, tan atrevida? En base a una fuerza que se llama ¿qué? Lo único que esperamos es que ese amor sea realmente amor, no una simple ilusión, no una simple fantasía, no un simple impulso, porque eso se paga muy caro. Entonces, hay una separación, el derecho y la libertad de formar una nueva identidad, causar una separación, y viene una nueva identidad. Se unirá a su mujer por medio de las leyes establecidas y aprobadas por la sociedad. Hay que darle formalidad a esta unión. Luego, una entrega plena, total. Permitirle a ese ser con el que nos casamos entrar a nuestra intimidad. Agrado que en este mundo, después de Dios, nadie nos conoce tan íntimamente como nuestra pareja, a quien elegimos para que sea nuestro esposo, nuestra esposa. Una entrega, serán una sola carne, se amarán mutuamente con tal entrega y dedicación, agrado que llegarán a confundir sus vidas o a fundir sus vidas en un solo propósito, en un solo interés que fundamentalmente glorifique a Dios. No se pueden cambiar estos planes, fue la intención de Dios. Cuando dice, por ejemplo, Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé y los hice. En otras palabras, Dios me hizo para que yo lo glorificara. Dios instituyó el matrimonio como fundamento de la familia para que el matrimonio lo glorifique a Él, para que la familia lo glorifique a Él. Así que el matrimonio es una relación íntima, de lo más íntimo, muy semejante a la relación con Dios, salvo que en el matrimonio la Biblia dice, ya no serán dos, sino una carne. En el Señor, el que se junta con el Señor, un espíritu con Él, es una fusión tremenda. Es una relación tan íntima
que excluye a los demás. Es tan íntima esta relación que excluye a nuestros propios padres, a quien tanto queremos y amamos. Excluye a nuestra familia. Y por eso los que se casan y no dejan padre y madre, habrá problemas. No sigue padeciendo de papitis y de mamitis y luego se casa, va a haber problemas. Ahora, si no dejan otras relaciones, va a haber problemas. Y estaban ambos desnudos, dice el pasaje, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué significa ambos desnudos? Significa que una pareja debe tener transparencia. Una pareja debe vivir en plena comunión. En una pareja, la verdad es que no debieran existir los secretos. En una pareja existe total intimidad. Todo esto es la base de una excelente relación. Entonces, el matrimonio es, por lo tanto, una institución de Dios. Diga conmigo, el matrimonio es una institución de Dios. O sea, va más allá pues del contrato civil ante un juez. Va más allá del hecho de estar juntos. Es una institución de Dios. Y si yo tengo en poco el matrimonio, estoy teniendo en poco al que lo instituyó, que es a Dios mismo. El matrimonio nació en el corazón de Dios y con ello, consecuentemente, la familia nació en el corazón de Dios. Ahora, por favor, preguntémonos, ¿qué puede ser más valioso después del Señor Jesucristo para usted y para mí? Y no es la familia. Y partimos del matrimonio. Por eso es que cuando Jesús fue cuestionado sobre cuál es el más grande mandamiento de la ley, el primero citó: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si debemos tener un orden correcto de valores en la vida, primero es Dios. Segundo es mi prójimo. Y la palabra prójimo es un sinónimo de próximo. Y si yo soy una persona, ¿quién es mi próximo, más próximo? Soy una persona casada. O sea, no hay y no debe haber una persona más próxima a mí que mi esposa. Y después de eso, mis hijos. Mis hijos. Debe ser lo más próximo. Pero cuando usted, después de que se casa, sigue siendo lo más próximo a su mamá, su papá, su tío, su amigo, ya le erramos. Eso no es correcto, no es orden divino. Una vez escuché una mujer cristiana, que por cierto su matrimonio fracasó finalmente porque tenía que fracasar, porque ella decía: es que mis padres fueron primero que tú. Es cierto, pero hay una salvedad cuando te casas, y esa salvedad se llama esposo o esposa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ya no va a ser papá y mamá primero que su pareja, ni primero que sus hijos. Y no es que Dios esté peleado con papá y mamá, es un orden de prioridades.
Pues la familia nació en el corazón de Dios. La familia es producto del diseño y de la hechura de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios al haber constituido el matrimonio y la familia? Después vamos a seguir con los otros versículos que son muy interesantes, aunque ya casi se me acabaron los 50 minutos. El plan de Dios era proveer una relación complementaria entre el varón y la hembra. Es decir, que el hombre solo no está completo. La mujer sola no está completa. Dios provee a través del matrimonio una relación que complemente a uno y al otro. Yo te pregunto, varón, ¿te sientes completito solo? Te pregunto, sierva de Dios, ¿te sientes completita sola? Necesitamos la otra parte. Por eso Dios dice, le haré ayuda idónea. Se puede traducir en el término hebreo, haréle ayuda que lo complete. Así que mujeres pueden decir a su marido, acuérdate que estás incompleto sin mí. Yo soy tu complemento. Y al revés volteado. Pues ambos, hombre y mujer, fueron creados y formados a la imagen de Dios, tanto él como ella. Pero a la vez, ambos, hombre y mujer, fueron creados y formados diferentemente. Varón y hembra los hizo. Tenemos personalidad diferente y sexualidad distinta. Y necesitamos complementarnos. Y el plan de Dios era proveer una relación íntima y única que solo se puede dar en el matrimonio. Por eso Adán, cuando estaba solito, se sentía que algo le faltaba. Y veía al león y veía a la jirafa y veía a todo animal y decía, no, ninguno de estos. algo falta. Algo falta. Cuando Dios le anestesia y hace la compañera y despierta y la ve, dijo, wow, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta es. Bueno, lo que el hombre afirma son dos hechos: la individualidad de cada miembro de la pareja, un macro sistema en sí mismo tiene el hombre, porque aún una célula de las 100 billones que constituyen el cuerpo humano todavía es como un misterio para la ciencia. La relación más íntima que puede darse con otro macrosistema de pensamientos, de afectos, de intereses y de valores que también están en la mujer. Entonces, el funcionamiento pleno, completo del hombre y la mujer se encuentra en esa relación de fusión. Fuera de esa relación de fusión, ninguno de los dos sistemas se percibe que está totalmente completo. Y esto parece como una paradoja, como algo contradictorio. ¿Cómo el hombre puede estar completo en sí mismo y la mujer completa en sí misma, pero a la vez incompletos, que nos necesitamos el uno del otro? Y por eso Dios provee mediante el matrimonio esta relación exclusiva. Y esta relación entre un hombre y una mujer constituyendo el matrimonio
es tan exclusiva que se atreven el uno y el otro a dejar a su padre y a su madre para hacer una nueva y desconocida identidad y ser una sola carne. La relación es tan exclusiva que el hombre y la mujer no tienen ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna actividad escondida de uno hacia el otro. Ambos se entregan plenamente el uno en beneficio del otro y se aceptan. Ahora, siendo pues el matrimonio esta maravilla y este plan tan sagrado, tan interesante de Dios, no podemos ver el matrimonio. Teresa es una institución divina, con proyecto divino. Ahora, regreso al verso 7 de Mateo 19. ¿Cómo respondieron los fariseos ante todo esto? Que yo se los estoy resumiendo, porque yo pienso que el Señor Jesús no solo les dio una respuesta, sino que abrió en ese momento su entendimiento para ver la seriedad del matrimonio. Verso 7, le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó, diga conmigo, mandó Moisés dar carta de divorcio, repudiarla? Mire qué astutos los fariseos. Cuando ellos se dan cuenta que Jesús les responde: señores, los quiero llevar al principio del matrimonio, ustedes que son tan bíblicos y que conocen muy bien la ley de Moisés. Dios instituyó el matrimonio y lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Institución divina y es un pacto hasta la muerte. Entonces ellos, con una astucia, dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio? Tú nos estás diciendo que no hay divorcio, esto es hasta la muerte. Pero Moisés, el gran legislador que tú levantaste a este pueblo, mandó dar carta de divorcio. Note la respuesta de Jesús, verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Diga conmigo: por la dureza de vuestro corazón. ¿Cómo podemos ser el pueblo de Dios y ser un pueblo con dureza de corazón? Pero enseguida corrige algo muy importante el Señor. Moisés os permitió. O sea, Jesús no está diciendo: sí, Moisés os mandó. No, señores, a mí no me van a agarrar con su persuasión. Moisés no mandó. Moisés permitió, que es diferente. ¿Se fijan en la corrección que hay ahí? Y aparte de que les permitió, fue por la dureza de su corazón. Primero, él no mandó, como ustedes lo están diciendo. Lo permitió, eso es lo correcto. Así es de astuto Satanás. Es como cuando tentó al Señor Jesús, según Mateo 4, Lucas 4, y le muestra todos los reinos del mundo. Dice: porque a mí es dado, dice Satanás. ¿Oso? ¿Quién se los dio? La verdad es que le hubiera dicho: porque por mí fue arrebatado. Se lo quité a Adán y Eva. Así está aquí manejando las cosas. Moisés mandó. No. Moisés no mandó. Moisés les permitió por la dureza de vuestro corazón, y aclara: mas al principio no fue así. Principio, como Dios lo estableció, ni se permite ni se manda. Pues Él lo permitió por la dureza de vuestro corazón. O sea que el mandamiento continúa vigente. A
permisión no fue circunstancial por la dureza de sus corazones. Pero note algo muy interesante que el Señor hace, porque ¿cómo dejar a Moisés como en el ridículo? Si era un líder de Dios, era un siervo de Dios, era como en tiempos modernos un apóstol de alto nivel, y haber permitido eso es poner algo que no estaba establecido por Dios antes. La dureza del corazón del pueblo lo empujó a llegar a ese punto, y el Señor Jesús honra eso y dice, verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. En otras palabras, Moisés permitió y no mandó, y lo permitió por la dureza de vuestro corazón y solo por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque el pueblo se había corrompido tanto que ya jóvenes, jovencitas, lo que está ocurriendo hoy, no llegaban al matrimonio vírgenes y decían ser vírgenes. Entonces un hombre se casaba y seguramente le preguntaba a quién habría de ser su esposa, ¿eres virgen? Y dice, sí. Cuando se casaba se daba cuenta que no, que había fornicado. Se casó, tenía que admitirla. Es un fraude si dijo que era virgen y no lo era. No habló con la verdad. Entonces Moisés dio una permisión por eso. Dio una permisión por eso. Por causa de fornicación o por causa de adulterio. Es otra cosa. Así como una cosa es permitir y otra cosa es mandar, es, por ejemplo, si un joven hijo suyo le dice, papá, mamá, ¿me prestas el carro para ir con vos? No, que ya te conozco, Mosco, no sé a qué horas vas a llegar, no sé qué vas a hacer, tengo un mal presentimiento de las cosas, pero sigue rogando y finalmente la madre o el padre cede. Permitió, pero no lo mandó. Y él llega ya con los amigos, aquí estoy, mi papá me mandó, mi mamá me mandó, sin vergüenza. Ni te mandó. Permitió por la dureza de tu corazón y porque no estuvieras fregando. Bien. Salvo por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Y qué es adulterio? Son dos cosas diferentes. Así como en español son muy diferentes, fornicación se oye muy diferente a adulterio, ¿verdad? Son dos términos. En el griego, en el hebreo, igual son dos palabras diferentes. Fornicación en griego es porneia y es la relación sexual entre personas no casadas. Por ejemplo, 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En lugar de estar teniendo relaciones con alguien, eso es fornicación. Si no se ha casado, cásese mejor, deje de fornicar. Adulterio, mochea, es término griego diferente. Marcos 7:21, mire la diferencia.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Note cómo separa el Señor Jesús adulterios, fornicaciones. Gálatas 5:19 hace una clara diferencia también. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, algo diferente. 1 Corintios 6:9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No eran ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y hace una clara diferencia. Fornicación, pues, es relación sexual sin estar casados, fuera del matrimonio. Adulterio es que ya estando casado tenga relación sexual fuera de su pareja. Amancilla, honroso es en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Es profanar, amancillar una institución divina. Ay, cuando los fariseos vieron que el Señor les cerraba aquellas tendencias pecaminosas, y al explicar pues que el matrimonio Dios lo origina, Dios lo instituye, por lo tanto es una institución de Dios, es un pacto para toda la vida, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Salen con el argumento falso porque Moisés mandó, les corrigen: no, señores, Moisés no mandó, Moisés permitió por la dureza de sus corazones. Y yo respeto, ¿verdad? Lo que Moisés dijo, fue un líder mío, por lo tanto, bien, solo por causa de fornicación. En otras palabras, te vas a casar y han fornicado antes y se preguntaron y mintieron y van al matrimonio, es así, es lo único que te da derecho a divorciar. Una vez que tú admites a tu pareja para que sea tu esposo o tu esposa, haya hecho antes lo que haya hecho, pero preguntaste, no te lo ocultó, llega a ser tu esposo o tu esposa hasta que la muerte los separe. Ahora, cuando él explica esto, el verbo note, ahora ya no son los fariseos. Ahora los sorprendidos son los discípulos. Ante la explicación antes dada, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto ya no lo están diciendo los fariseos, lo están diciendo los discípulos. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: señores, el matrimonio no es de todos. Bueno, ya me pasé, me dan otros 15 minutos. Muy bien, voy a tomar 15 minutos para explicar algo. Hay mucho que decir esto. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Será entonces que el matrimonio, según esta declaración del Señor Jesús en la respuesta a los discípulos, no es para todos. ¿Qué es un eunuco? La palabra eunuco es una palabra de origen griego que pasó al español, eunucos, y literalmente se define alguien que se priva de cama o que es una persona
castrada. Por extensión se considera impotente o bien que determina la soltería. Y Jesús habla de 3 clases de eunucos. Hay eunucos que nacieron así desde el seno materno. Yo diría que a lo que Jesús está refiriendo aquí, hay quien nació con don de continencia. Segundo, hay eunucos que son hechos por los hombres. Y tercero, y hay eunucos que se hicieron tales o a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender esto, que entienda. Entonces pudiera pensarse que los eunucos hechos por los hombres fueron los que históricamente en la antigüedad son castrados y son célibes voluntarios, pero que de aquellos que nacieron así. Jesús con esta expresión establece claramente que el matrimonio entonces no es la norma para todos. Pero hoy en día vivimos en una sociedad en que cuando llegamos a cierta edad, si no se ha casado el joven, la joven, le decimos: se te va a pasar el tren, ya cásate, no importa con quién, en lugar de admirar eso. Pablo lo dice de sí mismo: quisiera que todos los hombres fuesen como yo, que no se casasen. Y habla del don de continencia, 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto significa no que sean hombres o mujeres anormales, pero tienen ese don de Dios para ejercer dominio propio, para meterse en esa dieta de castidad, de continencia. Por cuanto la sexualidad ejerce una fuerza de querer ser o hallar satisfacción, y es semejante como al hambre, como al sueño, como la sed, y en determinados momentos y circunstancias quizá es más fuerte que ellas mismas. Entonces de ahí que las razones de la institución matrimonial es de satisfacer, vaya, de manera honrosa y legítima esta necesidad, a menos que tengamos don de continencia. Mañana les sigo, si Dios quiere vivimos, pero vuelvo a reflexión. El matrimonio es ¿qué? Una institución divina. Y si es una institución divina es porque Dios lo estableció. Y si Dios le estableció, Dios no estableció algo para nuestra infelicidad, para nuestra desgracia. Dios estableció algo para expander, ampliar, consolidar en forma gloriosa nuestra felicidad. ¿Por qué entonces la mayoría de los matrimonios viven infelices? Hasta maldicen el día que se casaron, que se encontraron. ¿La falla estará en Dios, quien instituyó esto? ¿O estará en nosotros? No estamos mirando el matrimonio con la seriedad que debemos mirarlo. No le estamos dando el valor y la atención debida. Y no estamos aplicando los principios establecidos por Dios en esta institución para que como resultado se nos produzca una felicidad plena, maravillosa, gloriosa. Yo he dicho algo y lo repito:
con convicción, sin hipocresías. Y aquí está mi esposa que me está oyendo. Yo soy tan feliz, pero tan feliz, y ni siquiera a la felicidad le envidio felicidad, porque conozco al autor de la felicidad. Pasa, siervo de Dios. El matrimonio me ha traído bendiciones y satisfacciones que sé que nadie más me las va a dar. Diga conmigo: tranquilo, pero con unción. Wow, creo que ese texto malinterpretado, donde el 70%